Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook en Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Hola, muy buenos días para todos. Estamos de fiesta en este día. Hoy es una fiesta muy especial. Estamos arribando a los 17 años de vida congregacional de Íntima Devoción, una iglesia que honra la palabra de Dios. Por lo tanto, ya que nos aproximamos a la mayoría de edad, vamos a rendirle culto al Señor con mucha alegría. Tú ahí con tu familia y con todos los que estés congregados, y vas buscando en la Biblia, en el libro del profeta Isaías capítulo 60. Vamos a leer allí los primeros 5 versículos mientras voy saludando a mi esposita, que la tengo aquí a mi lado. Esposita, muy buenos días, feliz cumpleaños, ¿cómo amaneciste? Buenos días, pastor, feliz cumpleaños. Amanecí bien, gracias al Señor, contenta por este nuevo año que el Señor nos da, de estar cumpliendo años aquí con todos ustedes, los que nos están viendo allá. Que el Señor les bendiga y nos ayude a que sean muchos años más. Feliz cumpleaños, Íntima Devoción. Isaías 60 dice: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Alza los ojos, mira a tu alrededor, todos te reúnen y acuden a ti. Tus hijos llegan desde lejos y a tus hijas las traen en brazos. Verás esto y te pondrás radiante de alegría, vibrará tu corazón y se henchirá de gozo, 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 porque estamos muy felices, estamos gozosos. Ninguna circunstancia impedirá ni nos quitará el gozo que produce el Señor. Padre de la gloria, muchas gracias. Hoy venimos ante ti a levantar nuestras manos en señal de adoración, de agradecimiento, en señal, Señor, de consagración, en señal de decirte, Señor, que si no fuera por tu ayuda y por tu presencia, no hubiéramos podido llegar hasta este día. Por esa razón y por muchas, permítenos entrar a tu casa y déjanos hacer esta fiesta para ti, Señor. Y lo hacemos humillándonos delante de ti, levantando nuestras manos, como dice el Salmo: ¿quién subirá al monte de Sión y quién entrará en tu lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Recibe pues esta fiesta, es en honor a ti, mi Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Para ti, Jesús. Gracias, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda
precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Gracias, Jesús, el que es, el que era y el que ha de venir. Amén, amén y amén. del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con Él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Vamos. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con Él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en Él confían.
Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con Él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con Él paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más, no se levantarán más, no se levantarán más, no se levantarán más. ¡Hey! De nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino y en todas las naciones tu salvación. Los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, te alaben. Los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgas los pueblos con equidad y guías las naciones de la tierra, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, te alaben. Los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su cosecha y nos bendecirá. El Dios nuestro bendíganos y témanlo los confines de la tierra, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los
Los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, te alaben. Los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, te alaben. Los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, te alaben. Los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, te alaben, te En los montes, en los valles, exaltamos el que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Subamos a adorar en el monte de Sión, es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo y el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Subamos a adorar en el monte de Sión, es el gozo de toda nación, donde la tristeza es gozo y el llanto es alegría. Subamos a adorar al gran rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza. En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza. Aclamamos, hacemos oír la voz de su alabanza. Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. En este tiempo de regocijo que tenemos delante del Señor, vamos a dedicar estas ofrendas y estos diezmos al Señor, al dueño de todo, porque lo que de Él hemos recibido, de eso también le presentamos. Así que gracias al Señor Todopoderoso. ¿Quieres darle gracias al Señor, Marlen, por estas ofrendas y estos diezmos? Sí, claro. Gracias en esta mañana, Señor. Yo te doy la honra, la gloria y todo honor.
Gracias por esta oportunidad de presentarnos delante de ti con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Lo hacemos, Señor, de corazón, con gratitud, y lo hacemos, Señor, como una ofrenda mecida delante de tu presencia. Así es. Gracias porque tú has sido bueno y porque nunca nos has faltado con tus misericordias, con tus bondades, Señor, Amén. y aún con tus bendiciones, Señor. Amén. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Y amén. Y amén. Gocémonos en la presencia del Señor mientras hacemos este desfile solemne de presentarle las ofrendas al dueño de todo, a Jesús el Señor. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Él es tu escudo. Bueno, familia, estamos muy agradecidos, profundamente agradecidos con el Señor por habernos permitido llegar a estos 17 años de vida congregacional, íntima devoción, una iglesia que honra la palabra de Dios. Así que para todos ustedes un feliz cumpleaños. Nosotros desde acá les deseamos toda bendición espiritual, esa que es la que verdaderamente enriquece y no añade tristeza. Y aquí estamos, parte del equipo de trabajo. Otros colaboradores no pueden estar con nosotros hoy, pero seguramente ellos se unen a nuestra expresión de agradecimiento al Señor y de felicidad en esta mañana. Sí, gracias al Señor por este cumpleaños que el Señor nos permite más de cumplir con cada uno de ustedes. Que el Señor hoy sea bendiciéndonos a cada uno de nosotros y que podamos regocijarnos en esta mañana, porque Dios nos ha permitido llegar a este año más de Así vida es. con la iglesia. Amén, así es, gloria a Dios. Que este año 17 sea un año lleno de poder, del poder del Espíritu Santo para su iglesia, en especial para Íntima Devoción, una iglesia que honra la palabra de Dios, y que así como hemos crecido en número, también el Señor nos permita crecer a través de este medio virtual y muchas personas lleguen al conocimiento de la palabra del Señor. Así que feliz cumpleaños a cada uno de los miembros de Íntima Devoción, sea porque nos acompañaban ya desde tiempo o porque se han acercado en este medio. Así que felicitaciones. Muy bien, así que a todos los equipos, a intercesión, a Ujieres, que es protocolo, a alabanza, a comunicaciones, a iglesia infantil, a diáconos, comunicaciones internas, el diseño, el Instituto Bíblico, la emisora, a todos. Cooperativa Cristiana Creer, bueno, y la Fundación Da la Mano también. Esto es un equipo, todos somos un equipo como Iglesia del Señor, y vamos ahora a escuchar la palabra del Señor, la eterna palabra del Señor, y voy a pedirle el favor a Mariana que por favor entregue este tiempo en oración al Señor. Mariana, y claro que saluda también. Bueno, hola a todos, feliz cumpleaños, deseamos que estén igual de alegres que nosotros. Ha sido una bendición poder congregarnos en esta iglesia en íntima devoción. Sé que muchos lo han considerado como una familia y yo considero lo mismo, somos una familia. Cierto. Entonces, Señor, esta mañana te damos muchas gracias por estos 17 años de la enseñanza de la palabra. Te damos gracias, Señor, por aquellas personas que se han unido y por aquellas que se unirán.
Te pedimos, Señor, que hoy la palabra sea de bendición, que abras nuestro entendimiento para que podamos entenderla, Señor, y para así poder ponerla en práctica. Hemos orado en tu nombre, Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Y recuerda, esta tarde, 6 de la tarde, tendremos la preciosa vigilia, 17 años de vida congregacional. Ya sabes, hacemos 2 vigilias al año, una en abril, otra en agosto, y esta tiene un merecimiento muy especial porque es dándole gracias al Señor por habernos permitido un año más de vida como familia. Íntima devoción, una iglesia que honra la palabra del Señor Jesús. Vamos a escuchar precisamente la palabra de Dios. Alístate ahí con tu familia porque vamos a ser alimentados con lo mejor del trigo. Muy bien, hemos estado estudiando juiciosamente lo que el Señor Jesús dijo en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 24 y hoy vamos a incurrir en el capítulo 25. Dice la palabra del Señor allí lo siguiente: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron éstas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Así que vamos a mirar hoy el impacto del regreso del Señor Jesús y vamos a tomar las palabras del Señor Jesús acerca de estas 10 vírgenes. Ya vimos que la palabra del Señor Jesús nos anuncia que durante el regreso del Señor Jesús, su venida traerá un impacto directo sobre un grupo de personas. Hace algunos días atrás vimos acerca del siervo fiel y prudente y también el siervo malo y dijimos que se estaba refiriendo a quienes hoy son los pastores. Pero ahora hemos llegado a la siguiente categoría de personas que sienten el impacto de la venida del Señor Jesús y lo encontramos al comienzo de este Evangelio según San Mateo capítulo 25 como acabamos de leer. En este pasaje, el Señor usará la figura de 10 jóvenes vírgenes. Y me gustaría que por unos momentos desgranáramos un poquito esa enseñanza del Señor Jesús para ver si la podemos entender mejor. Primero quiero hablar de lo que significa el número 10 en la Biblia. En la Biblia, el número 10 es representativo de una congregación. Y es representativo de una congregación porque en el judaísmo se generaba una serie de situaciones en las que la gente podía celebrar culto a Dios por medio de la lectura de la palabra y por medio de la oración, y había una característica a manera de condición. Si se podían reunir más de 10 hombres, entonces ellos podían sacar el rollo que es la Biblia, la lectura, el pergamino donde estaba escrita la Sagrada Escritura, permítame redundar, y por lo menos 10 personas debían estar presentes para elevar esas oraciones públicas. En el judaísmo hay una palabra que es la palabra minyan o minyan. Y esa palabra minyan significa que 10 personas han logrado congregarse para elevar oraciones públicas al Señor. Para que la lectura y la oración pudiera hacerse públicamente, entonces tengamos en cuenta, debía haber un grupo mínimo de 10 personas. Si esas 10 se podían congregar, podían celebrar oraciones públicas y lectura de la palabra del Señor y de nuevo, públicamente. Así que cuando el Señor Jesús está hablando de 10 vírgenes,
en mi opinión, está representando a los asistentes a la iglesia, es decir, a la iglesia plena. Entonces, esta parábola de las 10 jóvenes, muchas veces la gente ha dicho que se refiere al pueblo o a la nación de Israel. Pero lo que el Señor Jesús en realidad está hablando es que es la iglesia la que está representada por esa plenitud de las 10 jóvenes. Entonces podríamos decir que las 10 jóvenes vírgenes son la iglesia. Cuando pensamos en el término iglesia que usó el Señor Jesús para referirse a algo que es de su propiedad, Él dijo, frente a la revelación que recibió el apóstol Pedro, en Mateo capítulo 16, versículo 16, Pedro le dice al Señor después de preguntarle, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo el Señor Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré, observe, mi iglesia. Observe que el único que puede hablar en la historia de la iglesia como una propiedad suya es el Señor. Ni siquiera nosotros los pastores cuando hablamos de la congregación que pastoreamos decimos mi iglesia, porque no es pertenencia nuestra. Nosotros somos siervos que cuidamos la iglesia, como lo vimos en el sermón anterior acerca de Mateo 24 a partir del versículo 45. Entonces, la iglesia es algo propiedad exclusiva del Señor y por eso le está diciendo sobre esta piedra, es decir, sobre la verdad que le fue revelada a Simón Pedro, el Señor Jesús dice, edificaré mi iglesia y las puertas del reino o del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. La palabra que el Señor usó aquí para hablar de su iglesia, cuando dijo mi iglesia, es la palabra griega eclesía. Y esa palabra eclesía en la Biblia significa los que he llamado o convidado de afuera. Entonces, cuando estamos hablando de la iglesia, tenemos que hacer una distinción. Una cosa es la nación de Israel como el pueblo escogido de Dios y otra cosa es la iglesia, es decir, las personas que no hacían parte de Israel, pero que el Señor Jesucristo está llamando por medio de su evangelio para que hagan parte de este cuerpo, el cual él llama la eclesía. Finalmente, la nación de Israel con fe y la iglesia del Señor forman un solo pueblo, que es el pueblo del propósito eterno de Dios, el cual Él desea para su reino. Entonces, cuando hablamos de eclesía o iglesia, estamos hablando de ese grupo de personas no judías, que hemos sido alcanzados por el Evangelio del Señor Jesús y que ahora aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey y por supuesto nuestro Dios. El Señor Jesús usó una palabra que está compuesta por dos términos. La primera parte de la palabra es la palabra eka, que significa el origen de algo y cómo ese origen de algo parte de sí mismo. Así que cuando el Señor Jesús dijo, mi iglesia, está diciendo que esta iglesia parte de Él mismo. No es algo que se le va adhiriendo a Él, sino que está fluyendo desde Él mismo. Él es el punto desde donde procede ese movimiento o esa acción. Y en ese caso significa que la verdad de la que el Padre Celestial le reveló a Simón Pedro es el origen del llamado que el Señor Jesús le hace a los que no son del pueblo de Israel. Entonces, la iglesia, repito, son todas las personas que no son del pueblo de Israel, pero que les ha sido revelado que el Señor Jesús es el Dios verdadero que se hizo hombre. Entonces, como ya tenemos claro quién es la iglesia, creo que debemos aclarar por qué las 10 jóvenes vírgenes son esa iglesia. El apóstol Pablo dice que llegará un momento en la historia en el que todos los que han sido llamados por Dios, es decir, los de afuera, la iglesia, los que no son judíos, llegará a una plenitud en la que no faltará y no sobrará ninguno. Es decir, ya la iglesia estará completa. Después que el Señor Jesús murió y resucitó, este evangelio se ha predicado por casi 2000 años, tal vez un poco más. Y cada año, cada mes, cada siglo inclusive, Dios ha venido uniendo por medio de la predicación de la palabra y conformando a este edificio que se llama la iglesia. Pero hay un día en el que ya no habrá cupo para más gente, porque después de casi 2000 años se cerrará la gracia de Dios.
Y por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 11, versículo 25, dice: hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Y cuando el apóstol Pablo está diciendo esta expresión, no hace referencia a que todos los gentiles van a ser salvos, sino que hay un número de gentiles que será la plenitud de esa totalidad a la que el Señor Jesús convocó. Entonces quiero que entienda esto. La iglesia permanece, la iglesia ha permanecido, pero la iglesia va a permanecer hasta el día que se cierre esta oportunidad. ¿Y sabes cuándo se cerrará esta oportunidad? El día que el Señor Jesús rapte a su iglesia. Muchos equivocadamente han dicho que después del rapto de la iglesia habrá todavía salvación para los que no son judíos. En otra oportunidad hablamos de eso, pero quiero que sepa, no es cierto. Porque el apóstol Pablo está afirmando por medio de este texto que llegará un día en que el último de los gentiles a quienes Dios convocó para la salvación entrará y se cerrará la puerta. Entonces, en esta parábola de Mateo 25, el Señor se referirá a esas 10 vírgenes como la plenitud de todos los que asisten a la iglesia. Pero el Señor nos dirá que hay 3 elementos comunes en esas 10 jóvenes vírgenes que, como ya dije, representan a la iglesia. Los 3 elementos son: todas esas vírgenes esperaban al esposo. Todas sabían que el esposo vendría. Ninguna era incrédula. Eso significa que toda la iglesia en todo el mundo tiene unas nociones en las que todos pensamos lo mismo en relación al Evangelio del Señor Jesucristo. También el Señor Jesús menciona que como elemento común las 10 vírgenes tenían 10 lámparas. Cada una tenía su propia lámpara. Y el otro aspecto es que el Señor Jesús dice que las 10 cabecearon y se durmieron. Y ahí empieza a ponerse dramático el asunto. Ahora bien, solo había un elemento diferenciador entre esas 10 jóvenes vírgenes. Y es que había 5 prudentes que tenían mayor cantidad de aceite que las insensatas, que también eran 5, porque habían decidido tener vasijas con aceite. Me refiero a las prudentes. Permítame, me hago entender. Según el Señor Jesús, cada una tenía una lámpara. Y esas lámparas tenían un aceite con el cual hacía que hubiese luz. Pero además, 5 de ellas tenían otras vasijas aparte llenas de aceite, para que si el aceite de la lámpara se acababa, pues pudieran abastecer por medio de esas vasijas y con el aceite que había en esas vasijas, la lámpara. Lo que el Señor Jesús está diciendo es que 5 tenían vasijas con aceite además de la lámpara, pero las otras no tenían aceite. El aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. Así que el elemento diferenciador era el aprovisionamiento que las 5 prudentes tenían y que las 5 insensatas no tenían. Para que pensemos en lo que significa este aceite y cómo hace referencia al Espíritu Santo, en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, la palabra del Señor nos dice: Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Observe que el poder no estaba en el aceite. El aceite en realidad era un simbolismo con el cual se ungía para declarar que Dios había escogido a una persona para él. Pero cuando se ungió al rey David con ese aceite del profeta, la palabra dice que el Espíritu del Señor vino con poder. Entonces, cuando el Señor Jesús nos está hablando aquí de esta característica del aceite que tenían las prudentes, está hablando del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Aquí hay 2 mandamientos. Uno negativo, que es no se emborrachen, y uno positivo, sean llenos del Espíritu. Cuando en la Biblia usted encuentre Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo.
Entonces, para entender lo que pasó con las 5 jóvenes vírgenes prudentes y las 5 jóvenes insensatas, es necesario saber cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros. Porque aquí lo que nos está diciendo en este mandamiento de Efesios 5 es que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y por eso me gustaría que en los próximos minutos usted pudiera entender algunas diferencias. La primera es que una cosa es ser bautizado por el Espíritu Santo. Observe bien, bautizado por el Espíritu Santo. En Mateo capítulo 3, versículo 1, Juan el Bautista hablando dice: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, o sea, el Señor Jesucristo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. También en Hechos capítulo 1, versículo 5, se repite esta palabra y dice: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y ahí ya está hablando el Señor Jesús. Ahora bien, ese bautismo del Espíritu Santo es un asunto milagroso, en el que Dios gratuitamente nos da la porción del Espíritu que necesitamos para transitar en esta vida mientras llegamos a la eternidad, de tal forma que el carácter del Señor se manifieste en nosotros. Una persona bautizada por el Espíritu Santo es una persona que ha nacido de nuevo, ha sido completamente transformada y ahora tiene un sello que garantiza que es propiedad del Señor. La Biblia nos muestra en el Evangelio y también en algunas porciones de Hechos que se hablaba acerca de algunas señales de ese bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, los que recibían el Espíritu Santo podían hablar en nuevas lenguas. También había unas manifestaciones de poder. Si bebían cosa mortífera no les iba a hacer daño. Podían tomar serpientes en sus manos. Eso manifestaba el poder del Señor. Cuando hablamos de ser bautizados por el poder del Espíritu Santo o por el Espíritu Santo, significa que una persona ahora tiene la presencia del Señor Jesús misma dentro de ella. Ahora bien, otra cosa muy diferente es recibir al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 19, versículos 1 y siguientes se nos narra lo siguiente. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes al Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. Y miren esto: no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, por un momento aquí parece que hay algo raro. La palabra dice en el versículo 1 que eran discípulos, ya habían recibido el mensaje del Evangelio. Sin embargo, no habían recibido la presencia del Espíritu Santo. Y lo más triste para este instante es que ni siquiera habían escuchado mencionar al Espíritu Santo. Es decir, se les habló el Evangelio solo hasta una parte, pero no se les habló ese punto donde el Señor Jesús había prometido para todos los creyentes que no nos dejaría solos, sino que su Espíritu estaría en nosotros. Muchas veces he escuchado a creyentes decir cosas como: ¿cómo quisiera escuchar la voz del Señor Jesús, que se me apareciera siquiera una vececita para yo saber lo que tengo que hacer? Esos creyentes ignoran que el Señor Jesús prometió que enviaría a su Espíritu Santo para que estuviera ya no con nosotros como si es un amigo con el que vamos para arriba y para abajo, sino en nosotros. Así que el Espíritu Santo es la presencia del Señor dentro de nosotros. Y ellos respondieron: ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron?, les preguntó el apóstol Pablo, y ellos dijeron: el bautismo de Juan. El bautismo de Juan se diferenciaba del bautismo que el Señor Jesús ordenó, en que el bautismo de Juan le decía a la gente: arrepiéntanse de sus pecados, y la gente se arrepentía. Era una especie de lavamiento. Pero el bautismo que enseñó el Señor Jesús era para ser su discípulo. Entonces Pablo les explicó que el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Entonces, cuando el apóstol Pablo les explicó esto a estos hermanos, dice la palabra que al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, miren esto: el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar.
En Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, la palabra dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Entonces hemos visto las dos diferencias. Una cosa es ser bautizado con el Espíritu Santo, otra cosa es haber recibido el Espíritu Santo. Este mensaje de salvación que nosotros predicamos es el que hace que el corazón de los seres humanos sea abierto por Dios mismo para que su Espíritu Santo esté en esa persona y esa persona pueda entender el mensaje del Evangelio. Los que creen que entender el mensaje del Evangelio es cambiar un poquitico para ser mejor persona y que nos vaya bien en un negocio, nos vaya bien en la vida, están equivocados. En realidad, el mensaje del Evangelio tiene que ver con que mientras transitemos por este mundo hasta que lleguemos a la eternidad, tenemos la obligación de vivir con el Espíritu Santo como ese sello que garantiza el día de nuestra redención, cuando el Señor Jesucristo regrese por su pueblo. La otra cosa que es muy diferente es permanecer llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 4, la Biblia dice lo siguiente: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concediese expresarse. Eso ocurrió allí, en Hechos, cuando por primera vez descendió el Espíritu Santo. Y quiero resaltar lo siguiente, dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora bien, ya les dije, una cosa es ser bautizado, otra cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es permanecer llenos. En Hechos capítulo 4, versículo 31, la Biblia nos va a contar una historia que nos hace entender que aunque pudieron haber sido bautizados, haberlo recibido, se hacía necesario permanecer llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. En Hechos capítulo 6, versículo 3, vuelve y dice: hermanos y hermanas, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. En Hechos capítulo 13, versículo 52 dice: y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. En Efesios 1, versículo 17 y siguientes dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Ahí mismo en Efesios 5, 18 dice: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Entonces, es interesante notar que las jóvenes vírgenes prudentes dicen a las insensatas que deben ir y comprar el aceite que les falta. Según el Señor Jesús, en este caso, el aceite tiene que ser comprado. Ya no es un regalo. Cuando una persona fue bautizada con el Espíritu Santo y cuando se dispuso a escuchar el mensaje del Evangelio e hizo la segunda parte, recibió al Espíritu Santo, tiene que procurar la tercera, y es la llenura del Espíritu Santo. Al inicio de nuestra vida de fe, el Espíritu Santo es un regalo, pero si queremos ser llenos del Espíritu Santo, hay un precio a pagar. La falta de aceite de las jóvenes insensatas significó que no tenían comunión con el novio y por eso Él les dijo que no las conocía. En Mateo capítulo 25, versículos 10 al 12 dice: pero mientras iban a comprar el aceite llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras: Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él.
Entonces lo que la palabra del Señor nos está diciendo acá es que en últimas, estar con el aceite suficiente y más significa que tenemos una comunión plena con el Señor. Observe que las palabras del Señor aquí fueron muy duras. No, no las conozco, respondió él. ¿Y por qué no las conocía? Porque no tenían una experiencia de comunión con Él. Entonces, somos bautizados por el Espíritu Santo cuando tenemos una experiencia de quebrantamiento, unción y conversión. ¿Recuerdas el día que aceptaste el mensaje del Evangelio? Ese día algo quebrantó tu corazón, tú sentiste que algo cambió, sentiste una unción especial. Inclusive algunas personas han tenido manifestaciones naturales y sobrenaturales de esto. Algunos hablaron en otras lenguas, otros se quebrantaron y lloraron y reconocieron su pecado, pero también sintieron el amor del Señor. Otros sintieron un terrible frío, otros sintieron mucho calor. Ese día pudieron haber recibido el Espíritu Santo que los llevó a la conversión, y esas personas desde ese instante decidieron caminar con el Señor Jesús. Ahí fueron bautizados por el Espíritu Santo. Pero recibimos el Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Y permítame, vuelvo al ejemplo. Es posible que alguna vez tú hayas escuchado el mensaje del Evangelio y te quebrantaste, sentiste una unción especial y ese día supiste que necesitabas algo más. Ahí fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Pero luego lo recibiste el día que tú dijiste: yo quiero entregar mi vida a Jesucristo y declararlo como el Señor y Salvador de mi vida. Mira que fueron dos momentos diferentes. Tal vez tú fuiste a una iglesia donde alguien predicó o donde alguien cantó una alabanza que te quebrantó, te confrontó delante de Dios, y ahí fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Pero cuando recibiste al Espíritu Santo, entonces dijiste: Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Acepto que soy un pecador y ahora me dedico a vivir y a servirte solamente a ti. Mire que fueron dos momentos diferentes. Sin embargo, esas experiencias pasan y es nuestra responsabilidad permanecer llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo permanecemos llenos del Espíritu Santo? Miren, mediante la lectura bíblica, la oración, el congregarse constantemente, la adoración espiritual y el servicio permanente. Hay personas que tuvieron experiencia de haber sido bautizados e inclusive recibieron el Espíritu Santo, pero con el paso del tiempo no llenaron su vida del Espíritu Santo, no leían la Biblia, no oraban, no se congregaban o de vez en cuando iban a una congregación, y por eso estoy hablando de congregarse constantemente. A otros no les gustó la adoración espiritual, sino que preferían otro tipo de cosas. E inclusive otros no permanecen llenos del Espíritu Santo porque no tienen una decisión permanente de servicio. Ahora bien, el mandamiento con el que el Señor Jesús termina esta porción va más allá de tener aceite en las lámparas y en las vasijas. Él dice: por tanto, versículo 13, agregó el Señor Jesús: manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Tal vez tú nunca has hablado en otras lenguas, o tal vez hace mucho tiempo lo hiciste y nunca más has experimentado estar lleno del Espíritu Santo. Ahora debes pagar un precio para tener el Espíritu Santo. Debes sacrificarte en adoración genuina con la lectura de las Sagradas Escrituras, que es la Biblia, con la oración, con la adoración para estar lleno del Espíritu Santo. Tal vez tú tienes muchas bendiciones, has experimentado la provisión de Dios, tienes una bonita familia, tienes una vida relativamente tranquila. Antes pudiste haber sido un adicto a las drogas, al sexo, al alcohol, y ahora no. Pero te pregunto, ¿tienes la llenura del Espíritu Santo? ¿O te quedaste viviendo simplemente con esa época en que aceptaste el mensaje del Evangelio? Recuerda, una cosa es ser bautizado con el Espíritu Santo, otra cosa es recibir al Espíritu Santo y otra cosa es permanecer lleno del Espíritu Santo. Entonces te pregunto, ¿estás lleno del Espíritu Santo? ¿Eres parte de la iglesia prudente o eres esa parte de la iglesia insensata que menciona el Señor Jesús? Y algunos pueden ser parte de la iglesia insensata porque tienen miedo a que lo llamen religioso, radical o inclusive fanático.
¿Te has dejado convencer por aquellos que piensan que la gracia de Dios es un permiso para vivir sin santificación y sin comunión? Hoy tenemos unas doctrinas peligrosísimas que se andan predicando. Y entonces la gente vive de cualquier manera, y cuando encuentra a otros creyentes que tratan de vivir santamente para el Señor, dicen, es que esa gente no conoce la gracia de Dios. Y escúcheme, la gracia de Dios, cuando la conocemos, no es una libertad para vivir pecaminosamente y sin la llenura del Espíritu Santo. La gracia de Dios es para vivir en comunión con el Señor. Te pregunto, cuando el Señor venga, ¿entrarás a la boda o se cerrará la puerta y escucharás su voz diciéndote que no te conoce? ¿Has pensado en ello? ¿Has pensado en que el Señor de pronto te diga, no te conozco? Y te pregunto algo más. ¿Es tu vida diaria una vida de íntima devoción con el Espíritu Santo o una expresión religiosa sin el poder de Dios? Hoy estamos cumpliendo 17 años como iglesia. Y hemos tenido muchos objetivos todos estos años. Por eso desde el principio fijamos como una ruta la siguiente expresión: ser una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio de Jesucristo. Por eso todos estos años nos hemos dedicado a cantar alabanzas que honren el nombre del Señor. Si hay canciones que son muy bonitas y que mueven las fibras y las emociones, pero no tienen contenido bíblico, no mencionan al Señor, no mencionan sus virtudes, no la cantamos. Así de sencillo. Algunos me dicen, pero es que el ritmo es más chévere. No vamos detrás del ritmo, vamos detrás de la verdad que cantamos. En esta iglesia nos hemos dedicado todos estos años a discipular, a enseñarle a cada uno la palabra del Señor. Hemos ganado a muchos para el Señor Jesucristo y a cada uno de ellos los hemos discipulado. Pero también puede ser su caso que usted ya haya sido ganado y tomó la decisión de congregarse con nosotros porque venía de otra congregación. ¿Sabe qué le hemos pedido? Permítanos discipularle. Porque una cosa que descubrimos con el paso del tiempo no es que nosotros seamos la mejor iglesia. No lo somos, por supuesto que no. Pero sí tenemos un afán, y es que usted sea un verdadero discípulo del Señor Jesús. Nosotros no queremos más gente para llenar un listado con estadísticas que diga que vamos en aumento. Nuestro más grande deseo es que usted, por medio del discipulado, crezca y esté firme en la fe. Que usted sepa lo que realmente la Biblia dice y que entienda qué significa, porque es la voz de Dios para nosotros hoy. En estos 17 años, cuando ha llegado un creyente que venía de otra congregación, le hemos pedido que se discipule, no porque creamos que no tiene unas bases firmes, sino porque creemos que es nuestra responsabilidad poder tener una comunidad de la iglesia que tenga una misma formación espiritual para que juntos podamos servir al Señor. Y lo que nos hemos encontrado durante todos estos años es que a las personas que nos han permitido discipularles han declarado cosas como esta: fue un discipulado en el que tuve que desaprender cosas que me habían hecho creer y que no son verdad. Y 2, he aprendido lo que verdaderamente dice la palabra del Señor. Estos 17 años han sido años de predicar constantemente. No hemos sido una iglesia que haga grandes eventos, que traiga a muchos predicadores, porque sabemos que tenemos una responsabilidad de Dios como pastores de esta congregación, y es enseñarles a ustedes la palabra de Dios con lo que Él nos ha dado. Estos 17 años hemos tenido además un objetivo por el cual clamamos todos los días, día y noche, y es que esta iglesia esté llena del Espíritu Santo. Algunas veces usted mismo le ha puesto impedimento a eso, porque no ha entendido lo que significa esta llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, el Señor siempre ha escuchado nuestra oración y Él permite que haya momentos en los que cualquier obstáculo para que el Espíritu Santo del Señor llene la vida de todo creyente sea quitado. Es por eso que hoy, que estamos cumpliendo estos 17 años, debemos preguntarnos, ¿somos esa parte de la iglesia prudente o somos parte de esa iglesia insensata? Y nuestro más grande deseo es que usted haga parte de la iglesia prudente. Y para ser parte de la iglesia prudente, usted debió haber hecho los 3 pasos. Ser bautizado con el Espíritu Santo del Señor, que eso ocurrió en algún momento de su vida. Recibir al Espíritu Santo, que eso ocurrió cuando usted dijo, voy a seguir esta fe, y dio pasos de fe como el bautismo, por ejemplo.
Pero en tercer lugar, nuestra responsabilidad ha sido tratar de ayudarle a usted a que usted permanezca lleno del Espíritu Santo. Por eso hoy le animo, permanezca lleno del Espíritu Santo. Nuestro deseo es que Íntima Devoción sea una iglesia llena del Espíritu Santo y que tengamos en cuenta la advertencia del Señor Jesús. Manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Si el Señor Jesús regresa, nuestro más grande deseo es que ustedes sean salvos. Ese es nuestro más grande deseo y la razón por la cual todos los días trabajamos. Por eso hoy, toda la gloria y alabanza para el Señor Jesucristo porque Él ya lo ha hecho todo. Pero para ustedes, nuestro más grande deseo, que permanezcan llenos del Espíritu Santo hasta que el Señor Jesús regrese. Íntima Devoción, feliz cumpleaños número 17. Que la gloria del Señor esté siempre con nosotros y que su Espíritu no nos falte. Señor, esta mañana te clamamos una vez más, que tu Espíritu Santo esté en nosotros. Ya lo hiciste una vez cuando nos bautizaste. Nos permitiste recibirte cuando nos diste entendimiento para comprender el mensaje. Pero ahora nos toca hacer nuestra parte y es mantenernos llenos de ti. Yo te ruego por la iglesia, Señor, para que ellos constantemente lean las Sagradas Escrituras, que todo el tiempo oren, que se congreguen fielmente, inclusive en esta época que tiene que ser virtualmente, que puedan vivir santamente para ti, porque será la única garantía que tenemos para entrar a las bodas del Cordero. Te adoramos, nuestro precioso Señor Jesús, y a ti toda la gloria por estos 17 años y por todos los siglos en que tu iglesia ha permanecido firme y victoriosa. Nosotros como tu pueblo te adoramos y proclamamos la alabanza, la gloria, la adoración, el señorío, el imperio y la majestad para ti y solo para ti, porque tuyos son por los siglos de los siglos. En el dulce nombre y poderoso nombre y majestuoso nombre de Jesús, a nuestro Padre Celestial y por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.